para conversar de ello es un gusto recibir aquí en vivo a la directora de Desarrollo Social del MIDES. Estamos hablando de la señora Cecilia Sena. Bienvenida, Cecilia. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme. Y gracias por venir hasta acá. Sí, estamos a las órdenes. Sin duda, un mes especial para la repartición, para los organismos que ustedes representan. ¿Cómo llegan a este mes teniendo en cuenta el levantamiento de las medidas? En fin, la pandemia marca todo, sin duda habrá marcado la agenda durante un tiempo. ¿Cómo llega el MIDES? ¿Cómo llega a esta situación luego de, insisto, la levantada de las medidas de la pandemia? Bueno, sí, es verdad, estamos saliendo ya en la salida de lo que es la pandemia del COVID. Desde el Ministerio ya preparados con baterías de acciones frente a determinada realidad a la que nos enfrentamos, no solo en la pandemia, sino también entendiendo que hay franjas etarias o poblaciones determinadas que necesitamos seguir realizando acciones puntuales focalizadas. Y en ese sentido, en este mes, tú lo mencionabas, lanzamos el mes de la primera infancia, un mes que va a estar plagado de actividades en el territorio, más de 80 actividades en el territorio del país, pero también que se lanzan las acciones de gobierno en lo que denominamos prioridad primera infancia, porque el gobierno resuelve con la rendición de cuentas del 21 otorgar 50 millones de dólares a las políticas públicas de primera infancia, a las cuales al Ministerio le competen 30 millones. De esos 30 millones presentamos un programa con 5 líneas, dentro de ellas el surgimiento del bono crianza, que está vigente desde el 1 de enero, más de 28.518 niños de 0 hasta 4 años y gestantes, madres en situación de riesgo social y sanitario perciben ese bono desde enero hasta la fecha y lo van a percibir durante todo el 22, pero también... ¿De cuánto consta el bono? 2.000 pesos sobre las transferencias que ya tiene esa familia. Estamos hablando de familias con extrema vulnerabilidad, donde el gobierno decide invertir en esa etapa de la vida. Una etapa de la vida que es una ventana de oportunidad, que todo lo que ocurra durante la gestación, ya sea en la alimentación, en lo emocional, en el contexto en el que se desarrolla una etapa de embarazo, los controles de salud, el nacimiento, la llegada del niño, la lactancia, la alimentación, el afecto, las prácticas de crianza, marcan muchísimo la sociedad del futuro, ¿no? Esos niños, todo lo que reciban en esa etapa de la vida donde se desarrolla neuronalmente, motor y emocionalmente, es muy importante. Y por tanto el gobierno decide en una salida de pandemia donde puede haber habido necesidades en madres gestantes, donde siempre estuvimos en la primera línea tratando de responder, pero puede que algo se pueda haber escapado, entendemos fortalecer ahí. Perdón, pero acabas de decir nuevamente madres gestantes. Incluimos dentro de la primera infancia el periodo de embarazo prácticamente. Sí, incluimos en esta situación, en estas acciones. Y a la madre. Exactamente, y a la madre. Pero cuando entramos en la familia, después de nacido, ingresan los otros miembros de la familia también, con los cuales el Ministerio trabaja, en lo que son sus programas de acompañamiento familiar. Y este plan de primera infancia viene de la mano de una prestación económica, pero también de fortalecimiento de estos programas de acompañamiento que llevan medidas socioeducativas a las familias. ¿Cuáles serían esos programas más allá del bono crianza? Habías hablado de 5, ¿cuáles serían esos ejes? El segundo eje es el fortalecimiento de acompañamiento familiar, inserto en el área programática Uruguay Crece Contigo. Todo lo que esa política desplegaba hasta el momento se fortalece, se pasan de 163 localidades en las cuales hoy están presentes. El estar presente es que en el territorio del país hay duplas técnicas que ingresan a los hogares y trabajan semanalmente con las familias, aspectos vinculados a la alimentación, aspectos vinculados a controles de salud, prestaciones, derechos, inclusión educativa de algún miembro de la familia, entre otras cuestiones, como también lo es la violencia intrafamiliar. Se trabajan en 163 localidades y nosotros proponemos expandirnos a 200, con el ingreso de una cantidad de 130 técnicos, donde se incluye una tercera línea que denominamos captación temprana en las maternidades públicas, donde el Ministerio de Desarrollo va a contar con presencia física de técnicos para poder evaluar el riesgo social desde el nacimiento. Así como se tiene una evaluación sanitaria de cómo nace el bebé, tener claro en qué situación social se encuentra la familia a ese momento del nacimiento. Y por tanto vincularlo y articularlo a las prestaciones y a los derechos, que muchas veces desconocen que los tienen o que no han podido acceder por algún factor. La otra línea es el desarrollo de un modelo de atención familiar híbrido
le denominamos nosotros. Esto nos lo dejó la pandemia. La pandemia nos dejó al desvelo que una forma de estar cerca también, cuando se tenían los miedos de la presencialidad y de cierta forma la presencialidad no podía ser para no reproducir la cantidad de contagios, aparecieron los teléfonos como un medio de mantener esas cercanías con las familias que ya trabajábamos, la videollamada, la mensajería y todo este abanico de posibilidades que abre lo digital y la tecnología. Y que hoy todos tenemos al alcance de la mano un celular y a todos nos puede llegar información de calidad. Y ahí estamos desarrollando un programa denominado Teleasistencia, que ya lleva llamando a 2.000 familias, de las cuales unas 300 hemos encontrado que no habían tenido ningún vínculo de prestaciones ni de respuestas de programas sociales. ¿Cómo se hace esa búsqueda de esas personas que obviamente no están mirando este programa ni navegarán por internet para entender? ¿Cómo se les llega? Teniendo en cuenta que uno le quiere acercar esas prestaciones, personas no están enteradas. ¿Cómo se los busca? ¿Se les llega? ¿Se los encuentra? Bueno, ¿hay gente que queda fuera? Siempre nosotros hablamos de que que puede haber un margen de excluidos, ¿no? Y el ministro hace referencia en estos últimos días a las prestaciones sociales, de que bueno, lo más doloroso en la prestación social no es ir a controlar para ver si corresponde o no que alguien la cobre o si le corresponde o no, sino que esté gente por fuera de esta prestación social es mucho más importante para nosotros. Y por tanto ahí el ministerio está desplegando un fortalecimiento de lo que nosotros denominamos campo, que están en el marco de otra dirección, pero que es la evaluación hogar por hogar del estado de vulnerabilidad y la aplicación de los formularios y del índice de carencias críticas y por tanto del nivel de vulnerabilidad y si le corresponde o no le corresponde una prestación social. Pero además el Uruguay tiene una fortaleza, sobre todo a nivel local, a nivel del interior se da muchísimo, que son los trabajos que realizan la articulación permanente interinstitucional. El momento que se va a un control de salud una embarazada o se detecta una embarazada con controles tardíos, rápidamente la salud la deriva al programa Uruguay Crece Contigo. ¿Por qué? Porque sabe que esa dupla va a acompañar ese proceso con esa madre, va a darle herramientas para poder lograr y va a estar trabajando desde el momento que inicia ese acompañamiento hasta un año. A lo cual eso fortalece. Pero sí puede ser que queden personas por fuera. Y ahí están nuestras otras baterías. Bueno, ¿cómo llegamos? Campañas de información. El gobierno ha lanzado campañas de información sobre las prestaciones. Este plan fue difundido en todos los medios públicos y privados también, sobre la información de a qué tienen derecho las familias. Vamos a reforzar esas campañas también. Vamos a utilizar las metodologías de los celulares. El capital de información que tiene el Ministerio de Desarrollo Social es riquísimo. Pero sobre todo hay que hacerle conocer a la población que estas prestaciones son derechos y que tienen que acercarse a las oficinas, llamar al 0800 del Ministerio y acercarse para que nosotros demos la respuesta que es lo que nos compete y lo que nuestra responsabilidad. En las proyecciones que uno puede llegar a hacer también a futuro, ¿verdad? Nunca los recursos son suficientes, siempre hay personas que lo necesitan, pero la baja de natalidad o la baja de embarazos adolescentes que se ha venido dando en los sectores obviamente altamente vulnerables que son acogidos, ¿verdad?, por las medidas del MIDES, ¿pueden impactar positivamente? ¿Tienen datos, tienen referencias de que esto pueda llegar así, que se vea un impacto? Porque realmente ha caído un 34% el embarazo adolescente, por lo menos en el Pereira Rosell, ¿no? Eso es una gran cantidad de gente que seguramente no se atienda. El embarazo adolescente, como tú lo decías, sí ha bajado. Tiene vinculación con los trabajos de territorio porque la estrategia de embarazo adolescente que despliega el Ministerio de Salud Pública, porque pertenece al Ministerio de Salud Pública como líder de esta estrategia, es en conjunto con todos, nosotros somos parte también. Entonces, dentro de esa estrategia trabajan todas las instituciones. Está el Ministerio de Desarrollo, está el INAU, está ACE, está la ANEP. Están varias instituciones que son parte y que entre la función de cada uno hacen el eslabón de la cadena y por tanto al resultado de tener estas bajas, ¿no?, en el embarazo adolescente. Pero la natalidad, me das pie para decirte, también es un tema país, ¿no?, que si bien a nosotros nos puede dejar contentos que baje el embarazo adolescente porque tenemos
la visión, y esto también es de forma personal, que la adolescencia no es una etapa para maternar, no debería de serlo, y hay que trabajar muchísimo la prevención y la salud reproductiva de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. También nos pasa como país que tenemos que empezar a pensar que la natalidad baja en su conjunto y que también baja en otras franjas etarias donde el país tendría que tender a reproducirse, ¿no? Entonces, ese es un desafío país que tenemos para adelante si queremos seguir hablando de primera infancia en los próximos años, porque nacen cada vez menos niños en este país. Entonces, será puesto sobre la mesa, la agenda pública, el poder discutir cuáles son las acciones afirmativas que tengamos que realizar para que la natalidad en el Uruguay comience a aumentar y, por tanto, podamos ser una sociedad realmente desarrollada, porque ninguna sociedad que pretenda desarrollarse tiene que tener bajos índices de natalidad. Por el contrario, tiene que tener altos índices de natalidad para desarrollarse mejor. Muchísimas gracias por tu presencia, realmente un placer enterarnos de estas posibilidades, de estos paraguas que se abren, ¿verdad?, para proteger a determinadas familias y fundamentalmente a la primera infancia, que llega ¿hasta qué edad? ¿4 años? ¿5? Nosotros las acciones están focalizadas hasta 4. Las bibliotecas dicen que es hasta los 6. Entonces hay que protegerlos a todos. Yo siempre digo, bueno, la primera infancia no tiene esa capacidad de lobby tal vez que lo tiene ya un niño de 7, 8 años en el sentido del vocabulario, de entender un montón de cuestiones, y por eso uno trata de, en esos primeros años de vida, no solo dar todo, sino de proteger. Pero la infancia es un todo, ¿no? Nuestra infancia y nuestra adolescencia son los hombres y las mujeres del mañana, así que el desafío como país y como sociedad es comprometernos para que sean mucho mejores que nosotros hoy. Gracias por el espacio. Un placer. Conversamos con la directora nacional de Desarrollo Social del MIDES, Cecilia Pena. Hacemos una pausa y ya venimos.